A exactamente las 3:20 de la madrugada del 28 de agosto de 2025, un buque de guerra Buyan M perteneciente a la flota del Mar Negro de Rusia, valorado en casi $80 millones, estaba atracado en el muelle militar número 2 de la bahía de Tembiuk, una zona interior que Moscú consideraba intocable, a más de 65 millas de la línea del frente ucraniana. La nave acababa de regresar de una misión de ataque con misiles Calibri y estaba en modo de reabastecimiento, cargando combustible, activando el sistema de enfriamiento y, sobre todo, recargando 8 misiles de crucero calibre NK, cada uno con un valor superior a $1 millón y con un alcance de más de 950 millas, capaces de alcanzar cualquier ciudad de Ucrania. En la cubierta, un grupo de oficiales se había reunido alzando vasos de vodka para celebrar la misión recién completada. La dotación de combate rotaba turnos de descanso. Algunos se habían quedado dormidos en puestos de control. Nadie sabía que, a poco más de 6 millas, una lancha rápida con marcas civiles se deslizaba en silencio sobre el agua, aproximándose lentamente a la bahía. Desde fuera, la lancha parecía un barco pesquero normal, pero en la cabina iban 2 soldados ucranianos del Centro Naval 73, vestidos con chaquetas de pesca y gorras de pescador de estilo ruso. Detrás de ellos, en el compartimento de almacenamiento, donde deberían haber cajas de unicel llenas de calamares y arenques, había 2 drones suicidas FPV modelo Castor, en configuración pesada, equipados con ojivas perforantes de 8 libras, cámaras de visión nocturna y sistemas de navegación interna independientes del GPS. Y en menos de 5 minutos, esa pequeña embarcación se convertiría en la plataforma de lanzamiento móvil de uno de los ataques navales más audaces que Ucrania había llevado a cabo. En pleno centro de una zona completamente controlada por Rusia. El buque Bayanam es una máquina de guerra compacta pero extremadamente peligrosa. A diferencia de los buques masivos que transportan helicópteros y sistemas antiaéreos pesados, el Buyan M está diseñado para aguas interiores estrechas como el Caspio o el de Azov, pero aún así capaz de golpear prácticamente cualquier objetivo en Ucrania. Cada vez que este barco sale del puerto de Tembiuk, considerado el capullo de la flota rusa del Azov, ciudades como Kiev, Leópolis u Odessa enfrentan nueva incertidumbre. Nadie sabe cuál será el siguiente objetivo, una red eléctrica, un depósito de combustible o un jardín de infancia. Ucrania lo sabía bien y decidió no esperar el próximo lanzamiento. Golpearía primero. El sistema defensivo alrededor del puerto de Tembiuk, donde estaba atracado el buque de guerra, era extremadamente denso. No era un puerto cualquiera, sino una fortaleza flotante de defensa aérea. Un sistema Panzer-1 especializado en interceptar antimisiles de crucero. 2 estaciones de radar Podletka 1 en servicio activo las 24 horas. Esto significaba que cada capa de blindaje estaba activa. Cualquier objeto desconocido que apareciera sería derribado casi de inmediato. Y así, la armada rusa creía que la bahía de Tembiuk era un nido de acero al que ningún band podría acercarse. Pero fue un error fatal, porque Ucrania había calculado el tiempo exacto y elegido un método que el enemigo no esperaría. Rozando la superficie del mar, la zona ciega de los radares, un hueco tan estrecho que parecía inofensivo. Pero desde ese mismo lugar, la muerte se acercaba en silencio con el arma que Rusia menos esperaba, un band que costaba apenas una 500ava parte de un misil calibre. A exactamente las 3:27 de la madrugada, cuando la lancha estaba a apenas 3 millas del objetivo, justo en el borde exterior del anillo de vigilancia del puerto de Tembiuk, los 2 soldados ucranianos en la cabina se movieron con rapidez. Retiraron las lonas grises de camuflaje que cubrían el compartimento trasero. Debajo, surgieron 2 drones FPV. Cada dron medía alrededor de 4 pies de largo con una envergadura de 5,5. El fuselaje, de compuesto de fibra de vidrio, ultraligero, con firma térmica baja, en gris mate para fundirse con el mar. En cuanto todo estuvo listo, los 2 soldados quitaron los pasadores de seguridad, activaron los módulos de navegación interna y pulsaron armar y liberar. Los 2 bands se desplegaron empleando un modelo de golpe dual independiente, 2 vectores de aproximación, 2 objetivos separados, totalmente sincronizados en tiempo y táctica. El primero, con indicativo Harem, controlado por el grupo primario, fue programado para volar directamente hacia la torre de radar de vigilancia, con el fin de inutilizar el sistema radar principal y dejar temporalmente ciego al buque ruso. El segundo, con indicativo Bit Plata, retribución.
operado por Fuerzas de Operaciones Especiales de la GUR, seguiría desde un desplazamiento de 30 grados por el flanco derecho y golpearía el lanzador de misiles calibre media eslora, donde se alojaban los 8 misiles de crucero calibre NK. Si Harem lograba cegar el radar, Bit Plata tendría la oportunidad de perforar la última capa de defensa y asestar un golpe al corazón del buque de guerra, donde no solo estaban los misiles, sino también el centro de mando de control de fuego. A exactamente las 3:29 minutos y 12 segundos de la madrugada, el primer Bant fue empujado fuera del riel de lanzamiento en la popa de la lancha. En apenas 3 segundos, la hélice eléctrica de alta velocidad se activó, el Bant aceleró y despegó, volando justo por encima de la superficie del agua. El segundo dron le siguió 40 segundos después. Ambos Bant volaban separados aproximadamente 200 pies a una altura no mayor de 7 pies, lo bastante baja como para deslizarse por debajo de los ángulos de barrido de los radares Podlet y Pantsir. A partir de ese momento, la lancha había completado su misión. Todo lo que siguió quedó enteramente en manos de 2 máquinas de matar no tripuladas guiadas por algoritmos de navegación interna, sensores inerciales y cámaras infrarrojas. Dentro de un búnker de control cerca de la ciudad de Zaporilla, un operador de Bant del grupo primario miraba fijamente una pantalla FPV en blanco y negro. Todo a su alrededor estaba en silencio absoluto. Solo el resplandor tenue del monitor iluminaba su rostro tenso e inmóvil. La torre de radar se alzaba en la pantalla, un objetivo casi perfecto. El operador contuvo la respiración. El dron Horon se acercaba. Solo faltaban unos cientos de pies. La lectura de distancia marcó 950 pies, luego 800, después 650. Aún sin reacción desde el buque ruso. Su radar seguía girando, ajeno a la amenaza que se aproximaba. El operador apretó con fuerza la palanca de control. Comenzó la cuenta regresiva. 5 segundos, 4, 3. En ese instante, todo quedó inmóvil. A exactamente las 3:31 minutos y 25 segundos de la madrugada, un destello brillante estalló directamente sobre el mástil del radar principal, seguido por una pluma blanca que cortó la cubierta. Las llamas brotaron a ambos lados como masivos sopletes de soldadura. La metralla se dispersó, salpicando el mar como fuegos artificiales. A apenas 7 décimas de segundo de que Harem impactara, todo el sistema de vigilancia y navegación del Buyan M se apagó simultáneamente. La antena principal fue arrancada de su eje de rotación y arrojada sobre la cubierta. El transmisor de señales se cortocircuitó, lanzando chispas dentro del compartimento de equipos. El calor de la explosión chamuscó conjuntos de sensores auxiliares. El procesador central de datos, protegido contra interferencias electromagnéticas, quedó completamente fuera de servicio. El Baenam, antes una poderosa plataforma de ataque de largo alcance, se encontraba ahora en un estado de ceguera táctica temporal. El comandante del buque dio de inmediato la orden: ejecuten un diagnóstico rápido de sensores, posible ataque de guerra electrónica. Pero las respuestas eran desalentadoras. Radar principal completamente destruido. El Buyan M tenía ahora una sola esperanza de supervivencia, el sistema de defensa cercana Pantsir S-1, con un alcance de enfrentamiento de entre 2,5 y 3,5 millas, pero debía ser activado manualmente por la tripulación. Sin embargo, tras el golpe de Harem, el centro de control había quedado destruido y la temperatura en la cabina se disparó, haciendo imposible accionar el sistema defensivo de apoyo. Parte de la envolvente compuesta de la torre de mando quedó desgarrada, permitiendo que el viento marino y el polvo carbonizado de la explosión entraran a raudales. Un oficial de radar resultó gravemente herido, una esquirla de la antena atravesó la ventana de observación y le golpeó el pecho izquierdo. En menos de 10 segundos, toda la dotación de defensa quedó sumida en el caos, perdiendo temporalmente la capacidad de mando. Y esto aún no era el final. Ahora, la verdadera amenaza llegaba desde un ángulo que nadie anticipó. A las 3:31 minutos y 25 segundos de la madrugada, apenas 6 segundos después del primer golpe, por la banda de babor, un pequeño objeto gris rozó la superficie a casi 95 millas por hora, dirigiéndose directamente a la sección de lanzador de misiles calibre media eslora. Era Bit Plata, el dron FPV ucraniano conocido como Retribución. El objetivo de Bit Plata era la cubierta central, donde se encontraba el sistema de lanzamiento vertical 3S-14, que albergaba hasta 8 misiles de crucero calibre NK. En la sala de control auxiliar, un oficial de guardia gritó: objeto bajo aproximándose por babor, pero ya era demasiado tarde.
El radar estaba fuera. La cámara óptica estaba oscurecida por hollín. La batería Pantsir no había recibido la orden de abrir fuego. El equipo de mando seguía intentando reiniciar el sistema. El Baenam estaba ahora completamente expuesto al segundo golpe. La transmisión FPV de Deepwater mostraba con claridad cada bahía de lanzamiento. Escotillas rectangulares pintadas en verde grisáceo mate sobresalían de la cubierta como chimeneas horizontales planas, dispuestas en filas paralelas a lo largo de la línea central del barco. Eran visibles firmas térmicas en al menos 2 tapas de lanzamiento. Una de ellas, la bahía número 3, tenía la escotilla abierta, dejando expuesta parte de un calibre NK ya en modo de prelanzamiento. Ese era el punto crítico que Deepwater había sido programado para golpear. Viró de inmediato desde babor, aproximándose con un ángulo de 25 grados respecto al eje longitudinal del buque. Exactamente a las 3:32 de la madrugada, Bit Plata se estrelló de lleno contra la bahía de lanzamiento 3. Una poderosa explosión arrancó de cuajo la escotilla. Una densa columna de humo negro se elevó decenas de pies hacia el cielo. La detonación destrozó parte de la cubierta central. Las planchas de acero se doblaron. Fragmentos metálicos se esparcieron como metralla. Inmediatamente después del impacto, se activó el sistema interno de supresión de incendios del barco. Válvulas de dióxido de carbono se abrieron a lo largo de la cubierta. Gas comprimido se roció en ráfagas para apagar las llamas y reducir el calor. Pero ya era demasiado tarde. El fuego se propagó al compartimento eléctrico secundario. El módulo de control de lanzamiento quedó incinerado. Las 2 bahías contiguas se sobrecalentaron rápidamente. No podía descartarse el riesgo de una explosión secundaria. Y por encima de todo, el barco había perdido por completo su capacidad de combate. Tras la explosión, la nave comenzó a escorar entre 3 y 5 grados a la derecha, una señal clara de desequilibrio interno o de un compartimento técnico inundado. Los tripulantes corrieron a inspeccionar la cubierta. Se sellaron válvulas de emergencia. Todo el sistema de defensa se cambió a modo manual. El barco no se hundió, pero a estas alturas había perdido toda capacidad defensiva y ofensiva. El canal interno de comunicaciones militares en banda UHF de la flota del Mar Negro recibió el mensaje: buque Buyan MB-38 atacado, radar dañado, sistema calibre dañado. Solicitamos apoyo y remolque de regreso a Tembiuk. Menos de 7 minutos después del doble golpe, el Buyan M había perdido completamente su capacidad de combate y se vio obligado a retirarse de su posición activa en la bahía de Tembiuk. El Buyan M sirve como principal plataforma de ataque de Rusia en el mar de Azov. Debido al carácter semicerrado del mar, su poca profundidad y los pasos estrechos, solo buques de clase pequeña como el Buyan M pueden operar eficazmente, evadiendo el radar enemigo mientras lanzan misiles de crucero de largo alcance. Y ahora, al menos uno ha sido sacado de la pelea. Pocas horas después del ataque, la Dirección de Inteligencia de Defensa de Ucrania difundió imágenes de band que mostraban con claridad cómo el primer golpe impactó en el radar, destruyendo la parte superior del mástil. Segundos después, un segundo dron se estrelló contra la cubierta central. Las llamas estallaron. El barco escoró de forma notable. No se observó respuesta de defensa aérea. Medios confiables como Nevo News, Kiev Post, Business Insider y The Kiev Independent confirmaron la autenticidad del video. Según expertos navales independientes, el ataque con drones FPV contra el buque Buyan M no solo causó daños materiales directos, sino que también tuvo consecuencias estratégicas inmediatas en todo el mar de Azov. Después del ataque, el Buyan M se vio obligado a regresar a su base naval en Sebastopol para evaluación y reparaciones. Se espera que el proceso lleve al menos varias semanas, dependiendo del alcance del daño y de la recuperabilidad de su infraestructura digital. Para Ucrania, fue una victoria táctica limpia conseguida con menos del 1% del costo del objetivo, pero con un impacto que podría inclinar el equilibrio de poder durante días o incluso semanas. El golpe asestó un revés a la confianza que la armada rusa tenía en la supuesta zona segura del interior del Azov. Para el mando ruso, esta era el área trasera tranquila donde los buques podían atracar, recargar y preparar ataques con calibre sin temor a ser perseguidos. Pero la realidad acaba de demostrar lo contrario. 2 drones FPV lanzados desde una lancha disfrazada no solo penetraron un sistema de defensa aérea multimillonario, sino que golpearon las 2 vulnerabilidades más críticas de un buque de guerra, su radar y su sistema de lanzamiento de misiles.
Y no era la primera vez que un buque ruso era alcanzado por drones improvisados. A finales de 2024, fuerzas especiales ucranianas emplearon BANT improvisados para inutilizar una patrullera clase Sergei Kotov frente a la costa de Crimea, obligándola a permanecer atracada para reparaciones. Ese mismo año, un buque de desembarco clase César Kunikov fue hundido por completo durante un ataque anfibio basado en drones. Más recientemente, en julio de 2025, Ucrania desplegó por primera vez un dron FPV lanzado desde el mar para atacar una plataforma petrolera costa afuera cerca de Crimea utilizada por Rusia como estación de radar, un movimiento que analistas occidentales describieron como un punto de inflexión en la guerra asimétrica. Ya no se trata de embestidas desesperadas, sino de operaciones bien ejecutadas con planificación, ensayos y sincronización, que usan armas pequeñas y baratas capaces de explotar puntos ciegos, golpear en el momento adecuado y atacar el blanco correcto. No es que cada BANT por sí solo aseste un golpe fatal, es el uso inteligente, coordinado y no convencional de ellos lo que ha convertido estos drones en la pesadilla estratégica de la Armada rusa en el siglo XXI. De ahora en adelante, cualquier buque ruso que opere en la zona, ya sea un Buyan M, un clase Serna o un barco logístico, deberá enfrentar la amenaza siempre presente de BANT que cuestan menos de $2.000 cada uno.